Vamos a viajar a una época en la que los mapas estaban llenos de espacios en blanco y los océanos eran un misterio gigantesco. Hoy nos metemos de lleno en una de las mayores hazañas de la historia de la exploración, la primera vuelta al mundo. Fijaos en estos números, porque resumen toda la historia. A un lado, el punto de partida, 5 barcos, 270 hombres. Al otro, el final, casi 3 años después, un solo barco y apenas 18 supervivientes. El contraste es brutal y lo dice todo. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero cómo es posible? ¿Qué pasó en ese viaje para que el coste humano fuera tan alto? Para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo. Vale, estamos ante una misión que era literalmente un salto a lo desconocido. ¿Qué podía llevar a alguien a arriesgarlo todo de esa manera? Pues como pasa tantas veces en la historia, la respuesta está en el dinero. A ver, situémonos en el siglo XVI. En aquella época, las especias, como el clavo, la nuez moscada o la canela, no eran algo que tenías en la cocina sin más. Valían su peso en oro, o incluso más. Eran un símbolo de riqueza, de poder. Quien controlaba su comercio controlaba una fortuna inmensa. Y claro, toda Europa estaba obsesionada con conseguirlas. Y aquí es donde entra en escena Fernando de Magallanes. Ojo que era portugués, pero le presentó un plan superaudaz al rey de España, Carlos I. La idea era encontrar una ruta nueva a las famosas Islas de las Especias, pero navegando hacia el oeste. ¿Y por qué hacia el oeste? Pues porque Portugal, el gran rival, ya controlaba la ruta tradicional que rodeaba África. Así que si España encontraba un paso a través del continente americano, se llevaba el premio gordo sin tener que pelearse con ellos. Una vez que el rey dio el visto bueno y puso el dinero, se preparó una flota impresionante. La llamaron la Armada de las Molucas. Y el 20 de septiembre de 1519 arrancaba la que sería la mayor aventura de la era de los descubrimientos. Y esta era la flota. 5 naves, con la Trinidad como el buque insignia de Magallanes. Iban cargadas hasta los topes, con provisiones para 2 años, con cosas para comerciar. Pero su carga más pesada sin duda era la incertidumbre. Pensemos que nadie en el planeta sabía qué iban a encontrar al otro lado de América. Nadie. La primera etapa del viaje fue cruzar el Atlántico. Salieron de Sanlúcar de Barrameda, al sur de España, y después de varias semanas luchando contra tormentas y vientos de todo tipo, por fin llegaron a la costa de lo que hoy es Brasil. Pero vamos, esto era solo el calentamiento. Lo más duro estaba por empezar. Y ahora sí que sí llegaba el gran desafío. Tenían que encontrar una especie de grieta, un paso en ese continente americano que parecía una muralla infinita, un pasadizo que conectara al Atlántico con ese otro océano que, según sus mapas, les llevaría directos a las Especias. Pero la búsqueda se topó de frente con un invierno patagónico absolutamente brutal. Quedaron atrapados por el frío, las tormentas y la desesperación, claro. La tensión a bordo se disparó y estalló un motín. Varios de los capitanes españoles se rebelaron contra Magallanes, que era portugués. Él consiguió aplastar la rebelión con mano de hierro, pero las desgracias no pararon ahí. La nave Santiago se fue a pique durante una exploración. La expedición ya había perdido su primer barco. Después de ese invierno infernal, por fin, en octubre de 1520, encontraron un paso. Pero ojo, que no era un canal tranquilo y ancho. ¿Qué va? Era un laberinto de 600 kilómetros de fiordos helados con unos vientos huracanados terribles. Tardaron 38 días de pura agonía en cruzarlo. Y para colmo, la tripulación de otra nave, la San Antonio, se amotinó, dio media vuelta y se largó de vuelta a España. Así que, de 5 barcos, ya solo quedaban 3. Y entonces, el 28 de noviembre de 1520, ocurrió el milagro. Las 3 naves que quedaban consiguieron salir de ese laberinto de rocas y viento y se encontraron con un océano inmenso y, sorprendentemente, calmado. Magallanes, súper aliviado, lo bautizó como el Océano Pacífico. Lo habían concebido, parecía que lo imposible se había hecho realidad. Pero esa alegría les iba a durar muy poco. Aquí es donde vino el error de cálculo más grande de todo el viaje. Magallanes y todos los cartógrafos de la época se equivocaron de lleno. Pensaban que el Pacífico era un mar más o menos pequeño que lo cruzarían en unas pocas semanas. No podían estar más equivocados. Estuvieron navegando más de 90 días. 90 días seguidos sin ver un solo trozo de tierra. 3 meses completamente perdidos en la inmensidad del océano. La comida, claro, se pudrió. El agua se contaminó. Y una enfermedad terrible empezó a acabar con la tripulación, uno a uno. El asesino número 1 en ese viaje fue el escorbuto. Es una enfermedad horrorosa que te da por una falta grave de vitamina C. Hoy sabemos que está en la fruta y la verdura fresca, pero ellos no tenían ni idea. Les provocaba una debilidad extrema, se les caían los dientes, sufrían hemorragias. En los viajes largos de aquella época era una sentencia de muerte casi segura. La situación a bordo llegó a un punto que hoy nos cuesta hasta imaginar.
Para no morir de hambre, la tripulación comía el cuero que cubría los mástiles. Tenían que remojarlo en el mar durante días para poder masticarlo. Comían serrín y se llegaban a pagar auténticas fortunas por una simple rata de barco. 19 hombres murieron de hambre y de escorbuto en esa travesía por el Pacífico. Cuando por fin, después de esa pesadilla, llegaron a las islas que hoy son las Filipinas, la tragedia volvió a golpear, y esta vez al líder. Magallanes, en un intento de hacer alianzas con los jefes locales y convertirlos al cristianismo, se metió en una guerra que no era la suya. Los historiadores todavía debaten si fue un error de cálculo o un exceso de confianza, pero el resultado fue el mismo. El 27 de abril de 1521, el hombre que lo había ideado todo, el capitán general de la expedición, murió luchando en una playa, a miles de kilómetros de haber cumplido su objetivo. Sin su líder, la expedición se hundió en el caos. Además, con la tripulación totalmente diezmada, ya no tenían gente suficiente para manejar 3 barcos. Ahora solo quedaba una misión: conseguir cargar las especias como fuera y encontrar el camino de vuelta a casa. El caos fue total. Con tan poca gente tuvieron que tomar una decisión drástica: quemar una de las naves, la Concepción. De las 2 que quedaban, la Trinidad intentó volver por el Pacífico, pero acabó capturada por los portugueses. Y fue entonces cuando apareció una nueva figura, Juan Sebastián Elcano. Tomó el mando de la última nave, la Victoria, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a dar la vuelta, iba a seguir hacia el oeste, a intentar completar la primera circunnavegación del globo. El plan era una auténtica locura. Tenían que cruzar el Océano Índico, que estaba controlado por sus enemigos, los portugueses. Eso significaba no poder parar en casi ningún puerto. Luego, tenían que rodear África, por el temible Cabo de Buena Esperanza, y simplemente rezar para que el barco, que estaba hecho polvo, y las poquísimas provisiones que les quedaban, aguantaran hasta llegar a casa. Y contra todo pronóstico, lo lograron. La llegada de la nave Victoria a España no fue solo el final de un viaje épico, fue literalmente el comienzo de una nueva forma de entender el planeta en el que vivimos. El 6 de septiembre de 1522, casi 3 años exactas después de haber zarpado, la Victoria entraba en el puerto. Las cifras finales de la expedición ponen los pelos de punta. Recorrieron casi 70.000 kilómetros y de los 270 hombres que salieron, solo volvieron 18. Pero, ¿qué significó todo este sacrificio? ¿Cuál fue el legado? Pues básicamente 3 descubrimientos que lo cambiaron todo. Primero, se demostró en la práctica de una vez por todas que la Tierra es redonda. Segundo, se descubrió la verdadera y gigantesca escala del Océano Pacífico. Y tercero, y muy importante, se probó que todos los océanos del mundo están conectados entre sí. El mapa del mundo, tal y como se conocía, quedó obsoleto de un día para otro. Y esto nos lleva a una última reflexión. Después de repasar todo este viaje, queda una pregunta en el aire. ¿Qué nos impresiona más a día de hoy? ¿Los descubrimientos geográficos? ¿El hecho de que probaran que la Tierra es esférica y conectaron los océanos? ¿O la increíble, la casi sobrehumana hazaña de supervivencia de esos 18 hombres que lo consiguieron contra viento y marea?